Hola y bienvenidos a los estudiantes del sexto año A. Mi nombre es Javier Sotofuentes, voy a ser su profesor de historia durante el tiempo que esté reemplazando a la profesora Bernarda, que se encuentra con licencia. En esta cápsula les voy a contar lo que hicimos durante la semana en clases, y cualquier duda que ustedes presenten o tengan alguna inquietud, me pueden enviar un correo a javier.soto@genovevamolbriones.cl, que es el correo que me facilitó la institución donde ustedes estudian. Durante esta semana nosotros trabajamos como objetivo de clase comprender la importancia de los derechos y deberes de Chile. La semana que estamos hablando es del 16 de agosto al 20 de agosto. Como todos ustedes saben, o ya deberían saber, Chile tiene bajo su reglamento jurídico, de alguna manera, es la Constitución Política de la República, la cual hoy día está en boga de muchos políticos, o en la televisión ustedes han escuchado que se quieren hacer algunas modificaciones a esta Carta Fundamental, que reúne una cantidad importante de derechos y deberes que todos nosotros como ciudadanos que vivimos en este país deberíamos conocer, o deberíamos saber qué contienen, cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones también como ciudadanos. ¿Ya? Dentro de esta información, agregamos en la clase de manera bastante resumida, ya que ustedes saben que tenemos 45 minutos de clase, lo que es bastante poco tiempo para poder ahondar mucho más en los contenidos. Pero lo importante de los derechos es que ustedes deben saber que son importantes, y al mismo tiempo que son importantes, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que nuestros derechos se lleven a la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Los derechos están escritos en un documento como que es la Constitución de Chile, y nosotros tenemos el deber de cobrar de alguna manera, o que se hagan, que se pongan en práctica estos derechos. ¿Ya? Si nosotros nos quedamos quietos y no hacemos absolutamente nada para que los derechos que tenemos por ley se cumplan de alguna manera, los derechos quedan prácticamente muertos, inmóviles. ¿Ya? Entonces es necesario que ustedes sepan de alguna manera que existen derechos que nosotros podemos usufructar de ellos o podemos aprovechar. ¿Ya? ¿Qué acabo de colocar en esta diapositiva? Todas las personas tienen derechos, los cuales deben ser respetados por las personas, la comunidad y el Estado. El Estado tiene que velar porque los derechos de nosotros se cumplan. ¿Ya? Eh, y dentro del contexto histórico de donde aparece esta idea de los derechos, ¿ya? ¿Por qué los seres humanos necesitamos derechos? Aparece o se inspira de alguna manera eh, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, que puede ser un tema que ustedes todavía no han abordado o no han estudiado, pero rápidamente les cuento que fue un conflicto bélico, un conflicto armado, que oscila o está dentro del contexto y el tiempo del año 1939 a 1945, donde se enfrentaron varios países, y todos sabemos que las guerras generan violencia, generan catástrofes, generan horrores para todas las personas, para niños, mujeres, abuelos. Entonces, fue una guerra tan terrible en aquella época, donde murió muchas cantidades de personas, estamos hablando de millones de personas que fallecieron en este conflicto, que después de que termina la guerra, estos países se ponen de acuerdo y generan de alguna manera este tratado de derechos humanos en 1948, 3 años después de que termina la Segunda Guerra Mundial, porque anteriormente ya se dice Segunda Guerra Mundial. Obviamente tuvimos una primera guerra anterior, en tiempos pasados. Entonces ya el mundo venía de alguna manera manifestando esta angustia constante,
la necesidad de que exista un acuerdo que pueda resguardar a las personas. ¿Ya? No pueden estar constantemente peleando los países, sino que necesitamos un reglamento oficial que rija a la mayoría de los países que quieran sumarse a tener una declaración de derechos humanos. ¿Ya? Y por eso, de alguna manera, partiendo de esta declaración, Chile y la mayoría de los países del mundo tienen una constitución la cual establece los límites, las normas, los deberes que cada ciudadano debe tener. Eh, También, por otra parte, podemos hablar de los derechos de los niños y las niñas. ¿Ya? Existen muchos más. Aquí coloqué algunos que tienen que ver con el derecho a tener una identidad, con el derecho a tener una familia, el derecho a poder expresarse libremente, el derecho a una vida segura y saludable, derecho de asistir a la escuela como ustedes lo hacen, también lo conversamos un poco en la clase, estuvimos hablando de que todas las personas tienen derecho a educarse, a estudiar. Ahora, si los padres no mandan a los niños a la escuela, ese padre o esa persona o ese apoderado está vulnerando sus derechos, porque usted desde que nace en este país tiene derecho a asistir a una escuela, ¿ya? Y son los adultos los que tienen que velar porque los niños se eduquen. Entonces, si el adulto no quiere enviar al niño a la escuela, está vulnerando o está faltando a un derecho que ustedes tienen solamente por nacer en Chile, ¿ya? Tenemos derecho a una atención especial, tenemos derecho también a que se protejan contra la discriminación, derecho a que te protejan contra el abuso, derecho al juego, por eso existen también los recreos en la escuela, ustedes tienen derecho también a divertirse, no solamente a trabajar o a estudiar, tenemos derecho a divertirnos. Y derecho a recibir ayuda en caso de un delito. Y para eso está todo el sistema de protección que presenta el Estado de Chile, que sería Carabineros, la Policía de Investigaciones, entre otras cosas. ¿Ya? Es necesario que todos ustedes entiendan que los derechos son sumamente importantes para poder, ¿cierto?, vivir en un país democrático como el que vivimos hoy en día. Pero los derechos no simplemente pueden ser parte de que nosotros podamos estar siempre solicitando un derecho sin también cumplir un deber. El deber se diferencia del derecho de la siguiente manera. Por ejemplo, tengo derecho a vivir en paz y no ser molestado. Ya, ese es un derecho que tengo yo. Pero el deber también, como ciudadano o niño, de manera autónoma, tengo que tener la capacidad de también yo no ser una persona que promueva la violencia. Tengo que ser intolerante, no debo ser violento y tengo que respetar a los demás. Porque si yo le falto el respeto a un compañero o soy violento, agredo a las personas, estoy vulnerando los derechos de mi entorno. ¿Ya? Yo también tengo que tratar de hacer que las personas o mi entorno sea tratado como el derecho a mí me demanda. Tengo derecho a vivir en paz y no ser molestado, y mi deber es también no molestar y no violentar a nadie. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo. Tengo derecho a estudiar y recibir apoyo. En las escuelas, obviamente, ustedes tienen derecho a recibir todo el apoyo que necesiten. Pero también tengo yo mi deber de estudiar, ¿ya? De esforzarme, de cumplir con mis tareas, ¿ya? Ese es su deber como estudiantes, ¿ya? Que la escuela, el Estado te promueve, te da el espacio de que tú te puedas educar, pero no con eso solamente basta, sino que tú necesitas de alguna manera también ser un aporte y ayudar a la comunidad y también tú dedicarte a estudiar, aprovechar el derecho que te está brindando el Estado de Chile. En conclusión, es de suma importancia que tengas conocimiento de que existen derechos, los cuales se encargan de proteger tu bienestar como ciudadano. También debes comprender que como ciudadano debes cumplir con la mayor cantidad de deberes, ya que es la única forma de aprovechar o disfrutar derechos, siempre considerando y respetando a todas las personas. ¿Ya? Por último, le voy a poner un ejemplo directamente con las personas que son mayores de edad.
cuando tú cumples 18 años, en Chile tienes la capacidad de ir a votar, ¿ya? Hoy día el derecho en la actualidad es voluntario. El Estado promueve, ¿cierto?, estos espacios donde las personas democráticamente pueden ir a manifestar su voto en una urna o en un lugar, en una escuela o estadio donde cuando se generan las campañas presidenciales, el Estado te brinda este espacio para que tú vayas a participar. Como es voluntario, mi deber es ir a votar, es ir a participar porque el Estado me permite participar y elegir a mis representantes. Pero si yo no quiero participar y me quiero quedar en mi casa, mi deber como ciudadano no lo estoy cumpliendo. Como es voluntario, yo decido muchas veces si voy o no voy a votar. Entonces, aquí en este ejemplo cabe el análisis de que los deberes siempre van a ser voluntarios. Pero la idea del Estado es que tú seas un ciudadano consciente y que haga valer sus derechos. ¿Ya? Si te están dando la posibilidad de ir a votar, la idea es que yo cumpla con mi deber y vaya a hacerlo. Porque si no, me quedo en mi casa y mi derecho no le saco provecho. ¿Ya? No le sacamos provecho a las cosas que nos estén brindando. ¿Ya? De alguna manera, jóvenes, eso fue lo que estuvimos revisando en clases. Pueden profundizar mucho más en su texto de estudiante y también pueden revisar el material que les dejé para la próxima semana, el cual presenta un contexto más antiguo en donde las personas se veían con una cantidad de falencias, no tenían derechos, la mujer no tenía derechos. Entonces hoy día nosotros hablamos de un país mucho más evolucionado, por decirlo de alguna manera, pero también tenemos que entender cómo existía el mundo, cómo se vivía en Chile antiguamente y por qué nosotros llegamos hoy día a ser un país democrático, con derechos, con deberes y con la seguridad de poder participar todos, ¿ya? Entonces, les recomiendo que revisen el material, lean su texto del estudiante para que así puedan conocer de mejor manera el contexto chileno y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. ¿Ya, jóvenes? Esta es la cápsula de la semana que estuvimos trabajando. Espero que les sirva de apoyo y cualquier duda, ya saben, me pueden escribir a mi correo. ¿Ya? Un gusto, jóvenes, que estén bien.